Mucho gusto, somos Shirley Vega, Santiago Zurita y Francis Zapata. Les vamos a presentar una propuesta de asesoría para la implementación de un programa integral de seguridad de protección de datos aplicado a una institución de educación superior en el Ecuador. A continuación, les explicaremos cómo abordar este programa desde una perspectiva estratégica, considerando la situación actual de la organización y los riesgos existentes y el alineamiento con la normativa vigente. El análisis inicial muestra que la institución sí gestiona los datos y sí tiene prácticas, pero estas no están integradas ni documentadas a un nivel institucional. Esto genera riesgos directos para la alta dirección, falta de visibilidad sobre los datos personales, dificultad para demostrar cumplimiento ante la Ley de Protección de Datos y una exposición a sanciones y riesgos a la reputación de la universidad. Se identifican brechas como inventarios que no cumplen plenamente la Ley de Protección de Datos, ausencia de un registro institucional de actividades de tratamiento, falta de trazabilidad del ciclo de vida del dato y riesgos de privacidad que no han sido evaluados. De acuerdo con el análisis de madurez, se ha determinado desde un punto de vista que la madurez de la universidad se encuentra en un nivel de repetible. Existen prácticas recurrentes y un uso constante de los datos. Sin embargo, estas prácticas dependen más de las personas que de procesos institucionales consolidados, lo que limita mucho el control estratégico de los mismos. Como pueden ver, también hemos calificado del 1 al 4 cómo está el nivel de la organización, siendo 4 cómo debería estar y cómo estamos entre 2 y 1. Avanzando, hemos determinado un cronograma de implementación con base al diagnóstico anterior. Este inicia con la alimentación de una visión institucional, continúa con la selección de un marco normativo, la definición del alcance del programa, el desarrollo de la estrategia de protección de datos, la estructura del equipo, el plan de comunicación y capacitación y finaliza con el monitoreo y auditorías del mismo. Avanzando, hemos definido cómo se va a alinear todo el programa con la visión institucional. El programa se alinea directamente con la visión institucional de fortalecer la confianza, la ética y la reputación de la universidad. Su misión es integrar la seguridad y protección de datos en todos los procesos, generando valor para la dirección mediante una mejor toma de decisiones y el cumplimiento de la normativa. Para el marco normativo se ha adoptado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, incorporando los principios institucionales, privacidades del diseño y la evaluación previa de riesgos legales y de privacidad. Y continuaríamos con este proyecto de integración de seguridad de datos para la institución educativa. En este caso, pues como podemos ver, inventario de datos y registro de actividades como puntos principales, así como implementación de medidas de seguridad. Pues de inventario de datos y registros de actividades, nosotros sí teníamos datos de registros de estudiantes que a través de que lo que se inscribían se tenía el registro, así como los de talento humano y administración. ¿Qué pasaba? Que no teníamos un consolidado de estos datos en donde se podría guardar en un solo lugar y aumentar la gobernanza de los mismos y el control. ¿Qué podría provocar esto? Una fuga de datos. Entonces, se tendría una mejor identificación de todos los tratamientos de datos personales. Como les digo, un solo consolidado. Mapeo del ciclo de vida del dato. Nosotros teníamos, digamos, en sí un ciclo de vida, pero en el parte de eliminación de los datos no se lo tenía. No había un deadline como para eliminación de los datos de un estudiante. Por ejemplo, había casos en que un estudiante 1 o 2 años después se había graduado, no se eliminaban los datos porque tenía todavía registrados. Pues no había esa parte del seguimiento de este ciclo de vida. Pues se lo implementarían esta vez, dando un deadline que después de un determinado tiempo se elimina el dato que ya no es necesario. Identificación de resultados. Se tenía gente que manejaba los datos, como le digo, las personas que registraban al momento de inscribirse, los estudiantes, pero no tenemos en sí como un registro de actividades de los mismos. Entonces, se identificaría estos responsables, los sistemas y fines con estas bases de datos, ¿no? La implementación de medidas de seguridad, siempre teniendo en cuenta pues, la triada de la seguridad, que es la CIA, confidencialidad, integridad y, perdóneme, la letra A es un poco difícil de recordar, disponibilidad. El tercer punto es manejo de incidentes y brechas de seguridad. Pues bueno, con una capacitación de todo el bloqueo del personal, desde la parte más baja de los que están encargados del tratamiento de los datos, siguiendo por hasta las líneas más altas que son las gerenciales, ¿no? Es que haríamos LOLE, tiempos de respuesta, o sea, haríamos capacitaciones en las que mediríamos esos tiempos de respuesta, cuánto tiempo nos demoraríamos en responder en caso de una brecha de seguridad o una fuga de datos, así como que plantearíamos un procedimiento de qué nomás podríamos hacer en caso de que esto pasara. La implementación de evaluaciones de impacto, como les decía, son datos
en los que son muy sensibles a tratarse de personas que se inscriben, no necesariamente son los que pagan. Entonces, son las personas que se inscriben, las que pagan son diferentes. Podríamos también ver edad, direcciones, hasta, bueno, ingresos mensuales y todo. Son datos muy sensibles que para manejar este tipo de datos muy sensibles tiene que hacer una evaluación de impacto previas, unas evaluaciones previas de impacto. Entonces, todo esto lo manejaríamos a través de la identificación y mitigación de riesgos de los derechos de los titulares, como les dije, de los estudiantes. Bueno, como puntos siguientes, pues estos son los datos que le acabo de comentar. Aquí está el inventario de datos directos de actividades. Como ya hablamos prácticamente todo lo que yo le hablé hace un ratito. Tenemos como medida de evidencia y responsable. Aquí están las personas responsables de las que tendrían los registros de datos. Por ejemplo, en clasificación por nivel de riesgo. Responsables serían los encargados de la protección de los datos. Y así un poco en más detalle, ¿no? Igual, implementación de medidas de seguridad, las tecnologías de la información, control de acceso por rol y todo eso que acabo de mencionar. Como punto número 5, la estructura del equipo y modelo de gobernanza. Establecer una estructura formal de gobernanza que se permitiría con este proyecto gestionar y controles definidos en el programa, asignar a cada uno de los responsables de datos las responsabilidades claras y demostrar cumplimiento con la actividad de protección de datos. Como le decía anteriormente, la estructura de la gobernanza pues dependería de los responsables del tratamiento en forma piramidal, hasta subir hasta el Comité de Protección de Datos y las altas direcciones que son las gerenciales, que determinan el presupuesto y con esta proyección, con este proyecto de seguridad de los datos, nos darían la validación para poder proceder con esto que estamos mostrando. Para cerrar la propuesta del programa de seguridad y protección de datos, les presento los componentes que permiten que el programa no quede solo en el diseño, sino también que se implemente, se controle y se sostenga a través del tiempo. Ahora voy a continuar con el plan de comunicación y capacitación. Al hacer un diagnóstico nos dimos cuenta que las personas que tratan datos personales en la universidad no siempre conocen con claridad sus responsables ni los controles que deben aplicar. Por eso la idea de esta comunicación y capacitación es que cada una de las personas que participen en el tratamiento de datos conozcan sus responsabilidades, comprendan muy claramente las políticas y los controles para así aplicar todas las medidas de seguridad y privacidad sin que exista error humano y después de un tiempo ser sancionados. Se estableció un plan de comunicación formal, donde primero debe ser aprobado por la alta dirección y después continuar con un trabajo continuo entre varios departamentos. Por ejemplo, coordinar con el Departamento de Recursos Humanos, trabajar obviamente con el Departamento de Datos, de Protección de Datos, y es muy importante la colaboración del Departamento de Comunicación. Una vez trabajado todos estos equipos entre sí, vamos a definir mensajes diferenciados por el público. Por ejemplo, al público, autoridades, administrativos, docentes, TI y áreas sensibles. En esta comunicación van a llegar mensajes alineados de las políticas de privacidad, inventario de datos, medidas de seguridad, manejo de incidentes. Una vez que ya tengamos establecido esto, se va a implementar la capacitación, que esto sí debe ser obligatoria para todo el personal. Ahora seguimos con el monitoreo y auditoría del programa. Esto nos permite verificar de forma continua que el tratamiento de los datos se realice conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, también aplicado a las políticas internas y respecto a los derechos de los titulares. En este monitoreo se estructuran 4 ejes principales. El uno es el cumplimiento y el riesgo. Esto lo hacemos mediante la revisión del ciclo de vida del dato, la verificación del cumplimiento de inventarios y además el registro de actividades. Ahí continuamos con el seguimiento de cambios normativos, lineamientos de autoridad de protección de datos. Esto hay que hacer actualizaciones en el caso que sea necesario, si hay algún cambio. Continuamos con el control del entorno tecnológico y organizacional. Aquí incluimos accesos y autentificación en el caso de las personas que tengan acceso a cierta información. Y finalmente, la evaluación del desempeño del programa. Aquí es a través de indicadores, la cantidad de incidentes, resultados de capacitación y avances del plan. Todo este esquema que les acabo de mencionar se contempla con auditorías internas periódicas, que son basadas en evidencia documental, esto siempre y cuando corresponda a auditorías externas, lo que le permite a la universidad demostrar que
tiene una responsabilidad proactiva y siempre quiere estar en mejora continua con respecto a esto. Y finalmente tenemos la parte del cronograma de implementación. Como pueden ver, este cronograma se organiza por fases, priorizando desde el cierre de brechas legales críticas, como el inventario y el registro de actividades, y permitiendo la ejecución de varias actividades en paralelo para no afectar la operación académica y que no sea tan largo la implementación de este proyecto.